¿Te cuesta decir no sin sentirte culpable? ¿Terminas sobrecargado porque no sabes poner límites claros en el trabajo o en casa? ¿Sientes que tu voz se pierde cuando más necesitas hacerte respetar? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas desarrollar el liderazgo del león en tu vida. Los leones no necesitan gritar para ser respetados, su sola presencia comunica autoridad natural. Hoy te enseño la asertividad compasiva, cómo establecer límites firmes sin lastimar relaciones, cómo elevar tu autoestima de forma genuina, y cómo tomar decisiones que honren tanto tus necesidades como las de otros. En 8 minutos tendrás las herramientas exactas para reclamar tu territorio personal y profesional. Si quieres liderar tu vida con confianza auténtica, suscríbete ahora. Aquí está la realidad que nadie nos enseñó. Ser buena persona no significa decir sí a todo. Los datos son alarmantes. El 68% de profesionales entre 25 y 45 años sufren burnout por no saber establecer límites saludables. Terminamos siendo los todólogos de la oficina, los padres que nunca descansan, los emprendedores que trabajan 80 horas semanales creyendo que eso es dedicación. Pero los leones entienden algo fundamental. El liderazgo verdadero no viene de hacer todo para todos, viene de proteger tu territorio con sabiduría y compasión. La asertividad no es ser agresivo ni egoísta. Es comunicar tus necesidades con claridad y respeto, tanto hacia ti como hacia otros. Es la diferencia entre ser un felpudo que todos pisan y ser un líder que todos respetan naturalmente. Los leones marcan su territorio no por agresión, sino por supervivencia inteligente. Saben exactamente qué proteger y por qué. Tu primer paso es definir tus límites esenciales, esas áreas de tu vida que son innegociables para tu bienestar. Límite familiar. Los domingos son sagrados para mi familia, no reviso emails de trabajo. Límite profesional. Mi horario es de 9 a 6, después de eso, solo emergencias reales. Límite personal. Necesito 30 minutos diarios para mí, sin interrupciones. Aquí está la clave que cambia todo. Cuando comunicas estos límites, no los justifiques excesivamente. Un león no explica por qué su territorio es suyo, simplemente lo protege con calma y firmeza. En lugar de decir es que necesito tiempo para mí porque estoy muy estresado y simplemente dices ese tiempo no me funciona, propongo esta alternativa. La diferencia es enorme. Imagina que tu jefe llega con otro proyecto cuando ya está saturado. Respiras, sonríes y respondes con calma. Aprecio que pienses en mí, pero ahora mis prioridades están en X. Te propongo esta alternativa. No hubo agresión, solo claridad. Otro escenario. Te piden entregar algo urgente para mañana. En vez de explotar o quedarte callado, dices, entiendo la urgencia. Para entregarte un trabajo de calidad necesito más tiempo. ¿Prefieres ajustar el plazo o priorizar lo más importante? Y en reuniones largas marcas tu límite. Tengo hasta las 4 de la tarde, enfoquémonos en lo esencial. Observa el patrón, reconoces, estableces tu límite y, cuando es posible, ofreces una alternativa. Practica este esquema hasta que salga natural, y si quieres ensayar palabra por palabra, los scripts completos estarán en la descripción del video para que los copies y practiques. Así desarrollas la confianza de un león, firme, claro y respetado, sin lastimar a nadie. La autoestima tóxica grita, soy el mejor. La autoestima auténtica susurra, soy suficiente. Los leones no necesitan demostrar constantemente su valor, lo conocen internamente y eso se refleja en cada acción. Tu autoestima genuina se construye en 3 pilares. Pilar 1. Reconoce tus logros reales, por pequeños que sean. Escríbelos. Un proyecto terminado, una conversación difícil que manejaste bien, un momento donde fuiste compasivo contigo mismo. Pilar 2. Define tu valor independiente de la aprobación externa. Pregúntate, ¿qué me hace valioso más allá de lo que otros piensan? Pilar 3. Practica la autocompasión cuando falles. Los leones no se torturan por una casa perdida, aprenden y siguen adelante. En lugar de soy un idiota por no saber decir no, piensa estoy aprendiendo a establecer límites. Es un proceso y voy mejorando.
Esta mentalidad te da la fuerza interna para mantener tus límites sin necesidad de validación constante. Los líderes toman decisiones difíciles todos los días sin paralizarse por la culpa. ¿Su secreto? La matriz del líder sabio. Cuando enfrentes una decisión difícil, hazte estas preguntas. 1. ¿Esta decisión honra mis valores fundamentales? 2. ¿Qué consecuencias tendré que asumir y estoy dispuesto a hacerlo? 3. ¿Estoy eligiendo desde el miedo o desde la sabiduría? 4. ¿Cómo puedo comunicar esta decisión con respeto hacia todos los involucrados? Un ejemplo real. Elena, directora de marketing en Madrid, tenía que despedir a un empleado querido por reestructuración. En lugar de postergar la decisión por culpa, usó la matriz. Honró su responsabilidad empresarial, asumió las consecuencias emocionales, eligió desde la sabiduría, no desde el miedo al conflicto, y comunicó la decisión con compasión genuina, ayudando al empleado a encontrar nuevas oportunidades. Las decisiones difíciles no desaparecen, pero tu capacidad para tomarlas con integridad te convierte en un verdadero líder. Ahora viene la práctica real. Te propongo el entrenamiento semanal del León Líder. 7 días para fortalecer tu liderazgo personal. Lunes. Identifica un límite que necesitas establecer esta semana. Martes. Practica decir no a algo pequeño sin dar excusas largas. Miércoles. Usa uno de los scripts de comunicación asertiva en una conversación real. Jueves. Escribe 3 logros tuyos de los últimos 6 meses. Reconoce tu valor. Viernes. Toma una decisión que has estado posponiendo usando la matriz del líder sabio. Sábado. Reflexiona. ¿Cómo te sientes cuando actúas como líder de tu propia vida? Domingo. Planifica cómo vas a proteger tu territorio la próxima semana. Este entrenamiento parece simple, pero cada acción construye tu músculo de liderazgo auténtico. Después de 4 semanas consecutivas, ya no será entrenamiento, será tu nueva forma natural de vivir. Recuerda esto, ser líder de tu propia vida no te convierte en una persona difícil, te convierte en una persona respetable. Los límites claros, la voz auténtica y las decisiones firmes no alejan a las personas correctas, alejan a quienes no respetan tu valor. Y esas son exactamente las personas que necesitas alejar para que entren las que sí te valoran. El liderazgo del león no es dominación, es influencia positiva que comienza contigo mismo. Cuando te respetas, enseñas a otros a respetarte. Cuando estableces límites sanos, creas relaciones más genuinas. Cuando tomas decisiones desde tu sabiduría interna, construyes una vida que realmente te pertenece. Tu territorio, tus reglas, tu legado. ¿Estás listo para reclamar tu liderazgo auténtico? Si este video te ayudó a ver tu potencial de líder, dale like y compártelo con alguien que necesite encontrar su voz. Suscríbete para más herramientas de crecimiento personal que realmente funcionan en la vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál será el primer límite que vas a establecer esta semana? Tu transformación empieza con esa decisión. Nos vemos en el próximo video para seguir construyendo tu liderazgo imparable.